se le podría sospechar la enfermedad de Wilson. También existe la presentación neurológica. Como ya sabemos, el cobre se acumula en el sistema nervioso central y hace que aparezcan una serie de síntomas neurológicos asociados a movimientos anormales, porque el cobre se acumula en el núcleo lenticular, en el cerebelo y en la sustancia negra. Y esos patrones hacen que el paciente empiece a tener una serie de movimientos anormales y distonía rígida. En el hígado, perdón, en los ojos, aparece la característica número 1 que es muy visible, que son los anillos de Kayser-Fleischer. Esos anillos de Kayser-Fleischer, como se evidencia en la gráfica, se observan en la periferia y son muy frecuentes. Y a veces uno ve al paciente, lo visualiza, le mira los ojos y no lo sabía porque no tenía el conocimiento de que existían los anillos de Kayser-Fleischer, que es un diagnóstico, que es un síntoma clínico muy específico de la enfermedad. Hay otras manifestaciones clínicas de la enfermedad de Wilson como la hipercalciuria, nefrolitiasis, coledocolitiasis, artritis, osteoporosis, osocondritis. Dependiendo de donde se deposite el cobre, también puede haber problemas a nivel cardíaco. Pueden haber mujeres que hacen abortos espontáneos repetitivos y amenorrea, o sea, es una enfermedad que tiene un cuadro clínico bastante diverso. Lo peor del caso es que cuando no se diagnostica a tiempo, esa acumulación importante de este metal, que es el cobre, va a hacer que el paciente vaya a falla hepática y se muere. Y muchos de los pacientes que tienen esta enfermedad pueden parar a instituciones psiquiátricas con una cirrosis inespecífica, haciendo síntomas específicos de depresión, trastornos anormales, pensando que es un trastorno psiquiátrico y no una acumulación de cobre en el cerebro y en la sustancia negra que hace que se deteriore su función neurológica. Los síntomas son muy claros. Aparecen, acá miramos los síntomas que es los anillos de Kayser-Fleischer, cardiomiopatías, disfunción renal tubular, artritis, hepatomegalia y desórdenes del sistema nervioso central. El diagnóstico es bien difícil, porque si uno no conoce la patología, ni siquiera la sospecha, pues pasa por el frente del consultorio y uno nunca la ve. Entonces, básicamente, por ser tan inespecífica, es difícil de diagnosticar. Entonces, si tenemos anillos de Kayser-Fleischer, si tenemos un cuadro sugestivo que hace que tengamos unos parámetros bioquímicos que nos pueden llevar a una cirrosis, también hay que descartar la enfermedad y ya por ahí en adelante podemos buscar el examen. Cuando ya sospechamos que existe la enfermedad, debemos sacar un examen que se llama la ceruloplasmina. La ceruloplasmina normalmente está baja cuando el paciente tiene la enfermedad de Wilson. Entonces, el cuadro clínico más una ceruloplasmina baja es lo que hace diagnóstico. Las pruebas genéticas casi no se utilizan, primero que todo porque no tenemos acá en Colombia suficiente diagnóstico. Los laboratorios donde se haga eso toca mandarlo a los Estados Unidos, pero es importante saber que lo más importante es la ceruloplasmina y los niveles elevados de cobre en orina. En los niños debe considerarse sospechoso la enfermedad de Wilson cuando está por encima de 40 microgramos. Y en pacientes adultos es preferible utilizar un cut-off de 100 microgramos, o sea, el punto de corte de 100 microgramos. Sin embargo, la copriuria y esos trastornos que sugieren una hepatitis inespecífica, habría que tenerlos en cuenta también. La clave está en la ceruloplasmina. El tratamiento, ya una vez identificado el paciente, que evidentemente tiene la enfermedad de Wilson, se debe analizar a toda la familia, pero tenemos que sacar el cobre a como dé lugar del sitio donde se acumuló. Y para eso existen los agentes quelantes de cobre que hacen que se movilice de donde se acumuló. Entonces lo saca de los ojos, del sistema nervioso central, lo saca del hígado y lo excreta. El tratamiento debe ser permanente y de por vida. Existen dos opciones farmacológicas para manejar esta patología, que son la penicilamina y el clorhidrato de trientina y ciprine. ¿Cuál es la particularidad del quelante? Principalmente la penicilamina, que es la que más se utiliza, es muy buena, no es tan costosa, pero la particularidad de este tratamiento con penicilamina es que produce muchos efectos adversos y en el 74% de los casos produce mayor toxicidad, o sea, empeoran los síntomas clínicos desde el punto de vista neurológico en más de la mitad de los pacientes. Por eso es que en la actualidad se están haciendo migración de los pacientes que están con penicilamina a trientina, que es estable, tiene muchos menos efectos colaterales y el paciente claramente recupera su funcionalidad. Hay unas diferencias entre la penicilamina y la trientina que son estas, desde el punto de vista químico, pero lo más importante es la tolerancia.
La tolerancia a la penicilamina es bien complicada y lo que se espera es que con los pacientes que tienen tridentina, que les va mucho mejor, porque rápidamente se controla su hepatopatía y se mantiene teniendo una calidad de vida absolutamente normal. ¿Cuáles son las reacciones adversas asociadas a las diferentes terapias? Porque todas las terapias tienen efectos secundarios. Entonces, la penicilamina, miren ustedes, todos los efectos secundarios que está presentando. No los vamos a leer, ahí están todos descritos. Pero la tridentina, miren los pocos efectos, no decimos que no los tiene, pero tiene muchos menos efectos secundarios, por eso es el tratamiento de elección para cuando se diagnostica un paciente con la enfermedad de Wilson. Y tratándose que es una enfermedad huérfana, pues tiene una legislación especial que hace que se le debe garantizar al paciente el mejor tratamiento para que mantenga su calidad de vida. El tratamiento con la enfermedad de Wilson es relativamente sencillo. Sí, se puede también complementar con suplementos de zinc para evitar que se absorba y por supuesto con el tema dietario, porque si sigue consumiendo alimentos ricos en cobre, pues se sigue acumulando independientemente de que se haga quelación donde se estaba acumulando. Entonces funciona de la siguiente manera. La quelación sucede básicamente es sacar el cobre donde está, eliminarlo por la vía urinaria y por la vía fecal para que no haga más daño en el organismo. El producto se llama Ciprine y hay varios estudios como este que mostraron que la terapia anticobre con tridentina fue efectiva tras la retirada del tratamiento con penicilamina. Es bien tolerada. Los hallazgos respaldan que la tridentina tiene un papel destacado en el manejo de la enfermedad de Wilson. ¿Cómo se administra? Se administra por vía oral y depende del peso del paciente. Miremos cómo en niños se utilizan, vienen cápsulas de 250 miligramos y los niños se les dan dosis tituladas desde 500 miligramos hasta 1250 miligramos y en los adultos se puede subir hasta 2000 miligramos. Claramente no se le puede suspender, por eso los programas de pacientes que tienen los laboratorios hacen que se refuerce la adherencia al tratamiento porque la suspensión del tratamiento hace que el paciente se deteriore. Una opción que se planteaba inicialmente que era hacer un trasplante hepático como principio de la solución, uno creería que si se hace trasplante hepático se elimina el problema, pues no es así, porque el trastorno genético va a seguir apareciendo porque es una mutación del gen ATP7B e independientemente de que se haga trasplante hepático, el paciente va a necesitar terminar su tratamiento continuamente, debe tomar su medicamento continuamente para que tenga una calidad de vida adecuada. El producto es el siguiente, el Ciprine. Es un agente quelante de cobre que moviliza el cobre donde se acumuló. Su acción se hace a través de la excreción urinaria de cobre. Las ventajas es que tiene menos efectos secundarios, es muy bien tolerado y está indicado solamente para la enfermedad de Wilson y está contraindicado en cistinuria, artritis reumatoidea. Y la dosis, como les mencionaba, varía en los niños desde 750 hasta 1250 miligramos día y en los adultos más o menos de 2000. Es importante saber que es una enfermedad huérfana y como tal la debemos tratar y apoyarnos con los programas que están diseñados para enfermedades huérfanas de tal forma que estos pacientes tengan una calidad de vida adecuada, sean identificados a tiempo y podamos atenderlo de la mejor calidad. Entonces, por eso es importante, si ustedes tienen en su consulta pacientes sospechosos para enfermedad de Wilson y quieren que se apoye a través del programa de pacientes, por favor háganoslo saber para ver cómo lo logramos hacer a través del programa, porque por compliance usted sabe que los laboratorios no pueden tocar pacientes, pero el programa que está contratado para eso ayuda a que no le falte el tratamiento jamás para que ellos tengan una calidad de vida suficientemente buena y duren muchos años. Esa era la presentación de la enfermedad de Wilson en mis 10 minutos que me dio la sociedad. Espero haber cumplido con las expectativas y si hay alguna urgencia, alguna pregunta, alguna inquietud, con el mayor de los gustos. Gracias, doctor. El doctor José Alirio se me olvidaba, que es el director médico de Cluster Pharma. Mil gracias, doctor. Al final haremos una sesión de preguntas, doctor, para que nos acompañe. Gracias, doctor. La siguiente charla es que está a cargo de la doctora Claudia Liliana Lozada, es la nueva pandemia y vamos a hablar de esteatosis hepática y obesidad. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos a todos.
Muy buenas noches a todos. De antemano, muchísimas gracias por estar conectados y por estar acá presentes. La noche de hoy quiero hablarles prácticamente de una manera muy sencilla y muy concisa, y espero ser muy corta, sobre la nueva pandemia, como dijo el doctor y como la llamó, que es la esteatosis hepática. Bueno, entonces esteatosis hepática no alcohólica, un problema emergente en la población pediátrica. Sabemos que la esteatosis hepática es una de las principales hepatopatías crónicas de nuestra población y que actualmente es la primera causa de trasplante hepático en el mundo. Estamos hablando que una enfermedad prevenible se convirtió ahora en la primera causa de trasplante hepático. La noche de hoy voy a compartir y voy a tratar de resolver estas 5 preguntas sobre cómo se define la esteatosis. Hay que buscar activamente la presencia de esteatosis hepática en niños obesos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Se debe biopsiar a todos los niños y hay algún modo de tratarla? Bueno, esta es mi frase típica que se le digo a todos los estudiantes y que siempre inicio todas mis charlas que tienen que ver con hígado. Es una frase muy mía en la que digo que el hígado es el alma del cuerpo. Definimos hígado, definimos alma como el principio vital de una existencia, ¿no? El hígado es el segundo órgano más grande del cuerpo, seguido de la piel, y cumple más de 500 funciones. Se le han estudiado más de 500 funciones, entre esos la síntesis de factores de coagulación, síntesis de proteínas, metabolismo de lípidos, metabolismo de carbohidratos, produce bilis, es decir, es la super fábrica del organismo. Se define esteatosis hepática como la acumulación de triglicéridos dentro del citoplasma del hepatocito. Como les decía, es la enfermedad hepática crónica más común en la actualidad. A diferencia de las otras enfermedades, esta enfermedad es relativamente joven. Si la comparamos con la tuberculosis, con la neumonía, esta fue descrita por primera vez en 1980 en adultos y en 1983 en niños. 3 niños que cursaban con obesidad y alteración del hepatograma fueron biopsiados y descritos en 1983. Está influenciada por factores técnicos, genéticos y ambientales, y la idea es lograr generar conciencia sobre esta enfermedad porque la podemos prevenir generando énfasis en los factores de riesgo y evitándolos como tal. Se define como una acumulación macrovesicular de grasa en los hepatocitos mayor al 5%. ¿Qué pasa? Tenemos una esteatosis. Esa esteatosis lleva a una inflamación. Esa inflamación lleva a una fibrosis y esa fibrosis puede terminar en cirrosis. En pediatría y en hepatología la definimos como la presentación hepática del síndrome metabólico. La parte hepática es la cuota del hígado al síndrome metabólico. Entonces, decimos también que es el enemigo oculto. Esta enfermedad no hace ruido y, como vamos a ver más adelante, la mayoría de pacientes son asintomáticos, no debutan con mucha clínica y muchas veces puede pasar desapercibida. Tiene una prevalencia por la población general del 3 al 10% y una prevalencia en los niños obesos del 70%. En el 70%. Es decir, de cada 10 niños obesos tenemos 7 con esteatosis hepática. La media de edad al diagnóstico es de 11 a 13 años, pero guarda que hemos tenido nenes hasta de 3 años con esteatosis hepática y, como más adelante les voy a mostrar, hay estudios que evidencian que incluso hijos de madres obesas, recién nacidos, hijos de madres obesas con diabetes, pueden tener esteatosis hepática. Y nuevamente es la hepatopatía crónica más frecuente en niños y adolescentes. ¿Cómo está la prevalencia global en el mundo? Tenemos que países como, regiones como Sudamérica tienen una altísima prevalencia, con el 30,45%, superando incluso a Norteamérica. Aquí se dice que influyen muchísimo los aspectos genéticos y los aspectos culturales. Aquí en Latinoamérica, comida es igual a amor y expresamos el amor con la comida. Y obviamente una baja prevalencia
continentes como África. ¿Qué pasa? La esteatosis hepática va muy de la manita con la obesidad. Y ahora la obesidad se convirtió en la nueva pandemia en pediatría. Ya pasamos a tener un hígado rojito, lisito, bonito, funcionante, a tener un hígado pálido, opaco, disfuncional, cubierto de grasa que lo hace funcionar inadecuadamente. ¿Y qué causa la obesidad? Un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas, una mayor ingesta de alimentos. Ahora se come más de lo que se necesita y asociado a una inactividad física lo vemos traducido como una obesidad. ¿Y qué pasa con la obesidad? Que aumenta la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes a edades tempranas. Aparece la obesidad y se disminuye la edad de presentación de muchas enfermedades. Se dice, muchos estudios han revelado que incluso se redujo hasta el 25 años enfermedades que antes eran de adultos mayores, ahora se están presentando 25 años más adelante. Una aterosclerosis, una diabetes complicada que se presentaba en pacientes mayores, ahora por esta pandemia de la obesidad se está presentando incluso 20 o 25 años más. Estos pacientes pueden cursar con trastornos del sueño y complicaciones psicológicas y sociales. En la encuesta nacional de situación nutricional en Colombia, la última que tenemos disponible para todos, nos dicen que 1 de cada 3 jóvenes cursa con sobrepeso. Y escuchen bien, 1 de cada 5 jóvenes es obeso. Entonces están 10 jóvenes reunidos, probablemente 2 de esos jóvenes va a ser obeso. La estatosis hepática tiene una prevalencia 4 veces mayor en hispanos. Los niños blancos y los niños asiáticos tienen mayor prevalencia comparados con los niños afroamericanos y hay un discreto aumento en varones con respecto a las niñas. ¿Esto por qué? Porque las mujeres tenemos estrógenos que actúan como un importante antioxidante que impide la acumulación de grasa en el hígado. Nos ayuda mientras tengamos los niveles de estrógenos importantes. Entonces, el estudio que les quería compartir es un estudio medianamente reciente, donde se estudiaron 581 pacientes, un estudio multicéntrico que se realizó durante 6 años en Dinamarca, un estudio prospectivo en donde se les hizo seguimiento a los hijos de madres obesas con diabetes y se demostró mediante resonancia que estos niños tenían un mayor índice de esteatosis comparados con los niños de madres que tenían una alimentación adecuada, que no eran obesas y que no tenían diabetes. ¿Cómo es la historia natural de la esteatosis hepática? Ese también es otro estudio muy lindo que se hizo, un estudio retrospectivo, donde se analizaron 66 niños y se siguieron durante 20 años. Se evidenció que el 6% de estos niños desarrollaban diabetes en un lapso de 4 a 11 años. De ellos, 5 requirieron realización de biopsia hepática porque tuvieron una evolución tórpida. Y de ellos, 4 niños recibieron trasplante hepático, pónganse a pensar, requirieron por una enfermedad que es prevenible, trasplante hepático entre los 18 y 20 años de edad. 2 pacientes de ellos fallecieron por complicaciones por cirrosis y 2 pacientes tuvieron recurrencia de esteatosis hepática en el injerto. La esteatosis hepática conduce a la cirrosis hasta en el 25% de los casos. Bueno. ¿Cuál es la etiología? La etiología inicialmente es desconocida, se pensaba primero en la hipótesis de los 2 golpes, era lo que se hablaba inicialmente, donde existía un golpe inicial, que era la acumulación de grasa en el hígado, y un segundo golpe que tenía que ver con el estrés oxidativo y la aparición de radicales libres secundarios a esa acumulación de grasa. Ahora se sabe que no es 1 ni 2, sino que es una etiología multifactorial con múltiples golpes, es decir, donde entra en juego toda la microbiota intestinal, el síndrome metabólico, hábitos nutricionales, obesidad, susceptibilidad genética y factores ambientales como el sedentarismo. Aquí juega un papel importante la microbiota. Se sabe que la microbiota del paciente obeso es diferente a la del paciente no obeso y una dieta rica en grasa modifica la microbiota intestinal.
Para tener un equilibrio adecuado a nivel intestinal, en cuanto a microbiota se refiere, idealmente deberíamos tener un valor un poco mayor de bacterias gram positivas y un valor un poco menor de bacterias gram negativas. ¿Qué pasa en las dietas ricas en grasa y en los pacientes obesos? Que aumentan los bacteroides, que son bacterias gram negativas, y disminuyen los firmicutes, que son bacterias gram positivas, generando desequilibrio y generando muchísima más inflamación. Nuevamente la microbiota intestinal. Y este es otro estudio donde muestra que tras de que aumentan las bacterias gram negativas, también aparece la Escherichia coli productora de alcohol. Entonces, estos generan niveles elevados de etanol en sangre, que tras de que tengo un hígado graso, también puedo generar niveles de etanol en sangre, generando lesión también a nivel del hepatocito. Otra de las cosas importantes que tenemos ahora es la industrialización de la alimentación. Las grandes industrias comenzaron a ver en las comidas una muy buena fuente de ingresos. Entonces las industrias comenzaron a utilizar elementos como el jarabe de maíz de alta fructuosa dentro de sus preparaciones y dentro de las mayorías de mercados y alimentos que consumen nuestros niños. Entonces, ¿qué pasa? Este jarabe de maíz de alta fructosa tiene una alta prevalencia con obesidad y síndrome metabólico y está involucrada directamente en la fisiopatología y la gravedad de la esteatosis hepática. ¿Por qué? Porque este es un estudio bastante reciente, porque la fructosa promueve el aumento de la lipogénesis hepática de novo, aumenta la producción de ácido úrico, aumenta la adiposidad visceral y disminuye la sensibilidad a la insulina. Y tras del hecho no logra bloquear la grelina, entonces no hay saciedad. Y el niño come, 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 entonces agarra unas sopitas y come y no ve el fin y no siente saciedad porque la gran mayoría de los productos que consumen tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Los invito respetuosamente que vayan al supermercado y evalúen en las góndolas y en las estanterías de los supermercados y evalúen y se van a dar cuenta que gran parte de los alimentos que consumimos día a día tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Verbigracia, la mayoría de juguitos de cajita, la mayoría de salsas, de galletitas, de mecato, contienen este tipo de sustancias. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como les decía, esta es una enfermedad silenciosa. Si un niño tiene una hemorragia de vías digestivas, corra a consultar. Si tuvo un trauma, si tiene un dolor, si tiene algo que llame la atención, que haga ruido, consultamos. La esteatosis hepática no hace ruido. Incluso hasta el 100% de los pacientes pueden ser asintomáticos y en la mayoría de los casos los detectamos porque pidieron un acto para el colegio, pidieron un certificado para el club deportivo que quiere ingresar al niño, de repente un pediatra le llamó la atención y lo vio como gordito y quiso pedirle laboratorios y lo encontró, pero no es algo que haga mucho ruido y que lo veamos clínicamente fácil. ¿Y cómo lo vamos a sospechar? Como les decía, hace parte de la representación hepática del síndrome metabólico. Entonces vamos a tener un niño con sobrepeso, obesidad, un niño con hipertensión arterial, un niño con hipertrigliceridemia y HDL bajo, un niño con hiperglicemia y un niño con insulinoresistencia. El cuerpo es muy sabio y cuando comienza a verse afectado, comienza como a gritar y a decir, préstenme atención que me estoy enfermando. Entonces aparece también la acantosis nigricans, que la debemos relacionar bastante con esteatosis hepática y con síndrome metabólico. El diagnóstico se hace con la sospecha clínica. Un niño con sobrepeso, con obesidad o con diabetes ya nos comienza a oler a esteatosis hepática y está bueno que comencemos a tamizar. Los expertos nos recomiendan que siempre se haga un diagnóstico de exclusión previo a pensar en esteatosis hepática. Como saben, muchas enfermedades, incluso la enfermedad de Wilson, que comentaba el doctor inicialmente, puede ser causa de esteatosis hepática. El virus C, el virus B, la hepatitis autoinmune, la fibrosis quística. Entonces la idea es sospecharlo, descartar las enfermedades más grandes que pueden producir esteatosis hepática y hacer el diagnóstico. Actualmente el mejor test de tamizaje es la ALT para el diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 88% y
la idea es no negarla. Las guías nos recomiendan que todo niño mayor de 10 años tenga una ALT, si es obeso, cada 6 meses, como método de tamizaje para encontrar la esteatosis hepática. Otro predictor que estamos comenzando a utilizar bastante es los niveles séricos de triglicéridos. Se evidenció que también niveles séricos de triglicéridos pueden ser un factor predictor de esteatosis, incluso también en este artículo reciente. Nos evidenciamos que tanto triglicéridos, y en este que les menciono de segundas, y colesterol pueden ser también predictores de esteatosis hepática. En cuanto al diagnóstico por imágenes, tenemos que podemos echar mano de algo tan sencillo como la ecografía hepatobiliar, hecha por manos expertas, por un radiólogo juicioso, idealmente un radiólogo pediatra. Podemos encontrar un alto rédito diagnóstico con este método. En muchas de las guías, sobre todo americanas, europeas, desestiman el uso de la ecografía. En Latinoamérica todavía es una muy buena opción porque no tenemos de entrada otros métodos diagnósticos, y lo mejor es que este nos puede ser útil para descartar diagnósticos diferenciales. Esta es la prueba inicial. Es buena, es económica, está disponible, no vamos a irradiar al niño, tiene una especificidad del 87%, que es muy buena especificidad, y es útil en el diagnóstico de esteatosis moderada a severa, porque en este caso no se detecta esteatosis leve, es decir, se subestima por eso, porque solo detecta cuando hay un depósito graso mayor del 33%. Es operador dependiente y la eficiencia es limitada en obesidad mórbida. Estos niños bastante gordos que a veces nos llegan a la consulta, 130 kilos, 120 kilos, por el panículo adiposo se limita la observación en la ecografía. Ya cuando nos llegan a nosotros podemos echar mano de algo que se llama una elastosonografía hepática. En el Hospital San Vicente Fundación la tenemos, y tenemos la técnica FibroScan, que es de elección, porque tiene un rédito diagnóstico importante en fibrosis de bajos grados y en cirrosis de altos grados. Esta es una elastografía por ultrasonido en la que se mide la propagación de las ondas de radiofrecuencia a través de un tejido. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar qué tan elástico es el hígado. Cuando el hígado está fibrótico, las ondas de propagación van a andar mucho más rápido y van a viajar mucho más rápido, nos van a determinar el grado de fibrosis que puede tener el hígado. Entonces, con la elastosonografía vamos a evaluar el grado de elasticidad que tiene el hígado. Un hígado sano, sus ondas de propagación van a ser mucho más lentas. La idea es que con el tiempo la mayoría de expertos recomiendan la elastosonografía hepática como el método de tamizaje y la prueba de imagen más confiable. Hacer una biopsia hepática muchas veces no es tan fácil. Convencer a una mamá que ha visto a su niño, entre comillas, sano, porque no le duele nada, a que se someta a un procedimiento invasivo que puede generarle complicaciones, que puede generarle un hematoma, que le va a generar dolor, que puede trasladarlo a la UCI, no es tan fácil. Entonces, este tipo de pruebas no invasivas pueden cambiarnos el panorama y pueden ser muy buenas. Como les digo, en el Hospital San Vicente Fundación lo tenemos disponible. Para resumir, entonces, en pacientes con factores de riesgo para desarrollar hígado graso, la tamización con una ecografía abdominal, no le neguemos, si tenemos un paciente obeso, no le neguemos una ecografía abdominal y unas pruebas de función hepática. La histología nos sirve y es útil para confirmar el diagnóstico, pero no es útil para cambiar la conducta. Puede guiar a una conducta terapéutica, identifica otras causas y nos puede determinar el grado de inflamación. En un riesgo asociado al procedimiento versus la probabilidad de que el resultado impacte en el manejo, por eso no se indica para todos, únicamente para niños con diagnóstico incierto. Listo. Bueno, pensamos que tiene una estatosis hepática, pero probablemente puede ser un Wilson. No, probablemente puede ser una hepatitis autoinmune. No, tiene fibrosis quística, entonces estamos como en la duda, vale la pena hacerle biopsia hepática. De lo contrario, no. Entonces, ¿qué recomiendan los expertos? Que se debe realizar en aquellos pacientes con diagnóstico no claro, o si existen dentro del tintero otros diagnósticos posibles, o antes de comenzar un tratamiento hepatotóxico.
Es importante volver a recalcar que la esteatosis hepática es un diagnóstico de exclusión. Siempre que pensemos en ella, tenemos que descartar el curso de otras cosas, tenemos que descartar el curso de un virus C, el curso de un virus B, el curso de una patología autoinmune antes de hacerlo. Hay un sinnúmero de patologías que pueden generar una esteatosis hepática, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, deficiencia de lipasa ácida, la galactosemia, la enfermedad de Wilson, la obesidad, obviamente, el uso de algunos fármacos y nuevamente virus C, que así no lo crean, tenemos varios pacientes con virus C. Desafortunadamente, extranjeros, migrados, pero tenemos. ¿Cuándo debemos derivar a un niño? La idea es que nosotros en nuestro consultorio como pediatras lo podemos manejar. ¿Cuándo lo derivamos? Cuando tiene transaminasas elevadas más de 3 veces el límite de lo normal, cuando no es un niño obeso, no es un niño obeso y evidenciamos que tiene esteatosis hepática, cuando es un niño menor de 10 años, cuando a pesar de que hemos hecho todas las cosas, que se le ha cambiado los hábitos de alimentación, que ya más adelante vamos a hablar de ellos, que se ha hecho ejercicio y persiste la elevación de las transaminasas por más de 6 meses, o cuando asociado tenemos esplenomegalia. ¿Cómo se hace el manejo? Facilísimo, 4 cosas, así como la pata de la silla, si una de esas no está, no va a servir. El manejo principalmente es una alimentación saludable, garantizar un gasto energético adecuado con ejercicio físico, tener un equilibrio hormonal y sobre todo tener un equilibrio emocional. ¿En qué consiste la alimentación saludable? La alimentación saludable tiene que ser siempre a nivel familiar. ¿Qué pasó? Ahora con esta pandemia, la pandemia nos trajo muchísimas cosas y entre las tantísimas que nos trajo el sedentarismo, el encierro, la ansiedad, y como tal se tradujo en obesidad. Incluso tenemos en el consultorio muchos niños que eran sanos, que los habíamos logrado mejorar. Sanos me refiero a que tenían de repente otra patología, pero no tenían esteatosis. Y apareció la pandemia y llegaron con sobrepeso, con esteatosis, que empeoró las cosas. Entonces la idea es recomendar una alimentación baja en calorías. Yo les digo a mis pacientes, traten de no tener mecato en la casa. No lo hagan. El mecato es para la fiesta de cumpleaños, para de pronto el paseo, pero no es de todos los días. Idealmente nosotros como padres no debemos tener mecato en la casa. ¿Por qué? Porque si le ponemos al niño una fruta o una chocolatina, obviamente va a elegir la chocolatina. Y si le decimos, comete solo un cuadrito de la chocolatina, créanme que no lo van a hacer. Yo que tengo hijos, es difícil que se coma solo un cuadrito. Entonces, si no tienen la opción de la chocolatina, van a terminar eligiendo la manzana porque tendrán que calmar el hambre de alguna manera. Reducir el consumo de azúcares libres y reducir el consumo de grasas saturadas y carbohidratos sería. Esta foto me encanta, las comparto siempre a mis pacientes. La idea es dar la mitad del plato, idealmente de vegetales. A veces yo les pongo incluso hasta el 75% de vegetales. Ay, doctora, que necesito probióticos. Ay, doctora, es que estoy extendida. Ay, doctora, que formúleme. Los mejores probióticos que existen en el mundo, aquí en la China, se llaman las verduras verdes. Tienen toda la fuente de probióticos disponibles y necesarios que todo ser humano necesitamos. Entonces, una muy buena fuente de verduras verdes, tenemos todos los probióticos y lo que necesitamos. Algo de proteína y algo de carbohidratos. Me encantan las legumbres, amo las lentejas, recomiendo las lentejas todo el tiempo, podría ser una buena opción. El alimento tiene que ser siempre acompañado con agua, nada de gaseosa, nada de juguitos, nada de preparados en polvo para agregar, y el postre recomendamos siempre que sea ojalá una porción de fruta. Este sería el plato ideal y aquí constituye la alimentación saludable. No recomiendo los jugos, ni siquiera los jugos naturales. De repente una vez, bueno, que fue donde la visita, que la abuela le ofreció, bueno, sí, pero en el día a día el alimento se tiene que acompañar con agua. Anime a su paciente a beber mucha agua, la naturaleza no se equivoca, y limite el consumo de azúcar. Usualmente se sabe que el 80% de los niños obesos van a ser adultos obesos. Es decir, es una enfermedad que tenemos que comenzar a combatir desde ahora. El 80% de los niños obesos se va a convertir en adultos obesos. Y
Ahorita teníamos la excusa, entre comillas, de la pandemia, pero se evidenció que más del 23% de los adultos y el 80% de los adolescentes no realizan suficiente actividad física. Situación que se empeoró ahora con la pandemia, porque el uso de pantallas está asociado a mayor grado de sedentarismo, menor estimulación cognitiva, disminución de las horas de sueño y empobrecimiento de las relaciones sociales. La idea es generar reducción de peso y actividad física. Esto va a mejorar la histología y los niveles de transaminasas y un cambio en el estilo de vida y la alimentación. Perder peso, si el paciente pierde el 5%, va a mejorar la grasa del hígado. Si pierde el 7%, mejora la inflamación del hígado. Y si pierde el 10%, incluso mejora la fibrosis. Es decir, pasamos de tener un hígado fibrótico que con solo reducir el peso y hacer actividad física lo podemos mejorar. Ese es un lindo estudio relativamente también reciente, en donde compararon un grupo de pacientes en los cuales los ponían a hacer ejercicio y dieta saludable y solo cambios en el estilo de vida. Y se evidenció que los que combinaban ejercicio más dieta lograban mejorar en un 54%, reducir la esteatosis hepática o la grasa hepática, en un 69% disminución de las enzimas y en un 71% disminución de la adiposidad. Es decir, es como una suma de factores. También hay varios metaanálisis que recomiendan el uso de vitamina E. Estos nosotros los recomendamos única y exclusivamente en pacientes que tienen dislipidemia. Pacientes que tienen alteraciones dislipidémicas se favorecen del uso de vitamina E. La utilizamos a dosis de 800 unidades día y la idea es que nosotros monitorizamos los niveles de ALT. Si hay mejoría, comenzamos a ver descenso de esa ALT, lo continuamos. Si no, pues ya sabemos que no hubo caso y se suspende. ¿Por qué? Porque la vitamina E disminuye significativamente los niveles de lipoproteínas y colesterol total, disminuye los niveles de transaminasas e incluso los niveles de fosfatasa gregalina. El uso de vitamina E sugiere mejoría histológica y disminución de la esteatosis e inflamación, pero no tiene efecto sobre la fibrosis. Este es un algoritmo sencillo donde les resumo todo esto como para que lo tengan presente. ¿Y cuáles son las recomendaciones? En adolescentes se debe advertir sobre el riesgo de consumo de alcohol, se debe de evitar la exposición a cigarrillos y el uso de vapeadores, se debe vacunar a todo niño con esteatosis hepática contra hepatitis A y debe ser vacunado contra hepatitis B de no estar. Nuevamente, restriccionar el consumo de azúcares simples y fructosas de alimentos. Incorporar alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados como omega 3, crema de trillo, semillas de lino, sojas, nueces, pescados. Y siempre el ejemplo va a ser muy, muy importante. Si en casa papá está viendo televisión todo el tiempo, comiendo comida chatarra todo el tiempo, el niño va a aprender con el ejemplo. Entonces él va a ver que los padres hacen eso, él va a imitar eso. Y ustedes se dan cuenta que en la mayoría de los casos, hijos obesos, padres obesos van a crear hijos obesos y hijos obesos van a crear nietos obesos y el círculo se perpetúa, como que no ven la obesidad como una patología, como algo de corregir y usualmente ve uno la familia entera obesa. Se debe hacer actividad física y la idea es hacer una duración de mínimo 60 minutos con una frecuencia mínima de 3 veces a la semana y reducir el tiempo de pantalla en la medida de lo posible. Entendemos que con la pandemia a veces es difícil, pero idealmente a menos de 2 horas al día. ¿Y cómo educamos a los padres? Uno, yo siempre les digo, traten de olvidarse de la frase deje el plato limpio. La idea es que tenemos que permitir que los niños digan hasta dónde quieren comer. No podemos obligarlos a comer, bueno, si no comió, no salió a jugar, si no come, no le doy, si no come, no lo quiero. No, olvidemos de la frase de que debe dejar el plato limpio. Los padres son quienes controlan las líneas de abastecimiento. El niño no va a hacer las compras, el niño no es quien decide qué es lo que se quiere o no quiere comer. Listo, bueno, te dejo de decidir, o quieres la manzana o quieres la pera, o quieres la espinaca o quieres la selga. Estás decidiendo, pero nosotros somos como adultos los que decidimos qué se compra y qué se sirve. Los niños hacen lo que los padres hacen, la idea es ser siempre un buen ejemplo y que ellos nos vean como un buen ejemplo.
no obligar a comer a los niños cosas que no les gustan o que no desean en ese momento. Y lo más importante para nosotros y sobre todo para nosotros aquí en Antioquia, no confundir las comidas con el cariño. La idea es que se debe y le debemos insistir a nuestros padres que deben encontrar formas mejores de decir te quiero. Cuando se utiliza la comida como recompensa, los niños van a buscar lo nuevo luego cuando están en situaciones de estrés, cuando están en situaciones de ansiedad, cuando tengan emociones negativas, van a buscar la comida como su refugio. ¿Y qué tenemos en el futuro? En el futuro se creó el Día Mundial de la Esteatosis Hepática No Alcohólica. Se estableció como el 12 de junio, el Día Internacional de la Esteatosis Hepática, y ya lleva 4 años, se inauguró su primer día en el 2018. Las últimas estadísticas reportan que el 31% de la población colombiana tiene enfermedad hepática por hígado graso. Tenemos que también en el futuro recordar la gran importancia que tiene la microbiota, que incluso la microbiota puede jugar un papel muy importante en la gestación, que tenemos que enseñar también a las maternas a comer adecuadamente. Que este cambio en la microbiota va a generar mayor citocinas inflamatorias y va a generar mayor producción de hígado graso. Que tenemos que buscar, también esto es un artículo nuevo del futuro, tenemos que buscar biomarcadores que nos ayuden, porque esta es una enfermedad silenciosa, que nos ayuden a poderla pesquisar y poderla encontrar mucho más fácil. Hay una metalopectidasa de matriz sérica 7, que es la MMP7. Este es un biomarcador sérico de cirrosis que también se están buscando incluso en atresia de vías biliares. Y en este caso también se asoció este marcador con fibrosis clínicamente significativa, independiente de la edad, el género, el índice de masa muscular y la diabetes, y es útil también para acelerar y simplificar el diagnóstico de hígado graso. Lo otro nuevo es que el consenso de expertos se reunió y va a cambiar el término de enfermedad de hígado graso no alcohólico por enfermedad de hígado graso asociado a disfunción metabólica. Se reunieron y se dieron cuenta que muchas veces el término alcohol como que subempatiza la importancia de otros factores de riesgo, y decidieron cambiarlo por este término de enfermedad de hígado graso asociado a disfunción metabólica, porque resulta ser un término más apropiado para describir las enfermedades del hígado graso. La idea es no incluir la palabra alcohol y especificar que puede existir con otras hepatopatías. Y lo más nuevo y lo que más me alegra a mí personalmente, porque es algo por lo que siempre mencioné y siempre que tuve la oportunidad de dar este tipo de charlas, lo mencionaba como algo que ojalá en el futuro se pudiese dar, pues ya se dio. La idea es que ojalá se pueda cumplir, que es la resolución 810, donde nos habla de los requisitos de etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para el consumo de Colombia. Esta es nueva. Y la idea es que las industrias alimentarias tienen que poner un sello frontal de advertencia donde diga que son altos en azúcares, son altos en sodio, son altos en grasas saturadas, y tienen en teoría 18 meses para poderlas poner. Estas son, entonces digamos, vamos a consumir un poquito de cajita, va a tener este sello monocromático, entonces ya como que nos va a llamar la atención y vamos a decir, no, mejor no. O este que dice alto en sodio o alto en grasas saturadas. Y el sello no son ni alto en azúcar, ni alto en sodio, ni alto en grasas saturadas. Esa frase me gusta y casi siempre termino mis charlas con eso. Lograr la salud para todos significa hacer lo mejor para la salud desde el inicio de la vida de las personas. Muchísimas gracias por su atención.